Sean bienvenidas y bienvenidos a Resonancias íntimas del teatro. Resonancias íntimas del teatro. Dramaturgia, Dirección, actuación, escenografía, vestuario, iluminación, música, coreografía. maquillaje. Todo esto y más Conforma la escena teatral. Se levanta el telón. Muy buenas noches. Les saludamos Sergio Bonilla. y Alegría Martínez. Esta noche agradecemos que esté con nosotros y le damos la bienvenida a una actriz que ejerce su profesión desde hace 55 años, durante los que ha participado en más de 80 obras de teatro, en festivales y giras nacionales e internacionales, en más de 50 películas, así como en telenovelas y series como Capadocia, Diableros y La Casa de las Flores. Además, también es docente desde hace 40 años y ha impartido clases en el Centro Universitario de Teatro CUT, el Foro Contemporáneo, el Núcleo de Estudios Teatrales NET y coordinó el Colegio de Voz de Casa Azul, de Argos, desde su fundación hasta 2020. Se trata de Luisa Huertas. Nuestra invitada, que ha recibido premios tanto por su actuación en teatro como en cine, bajo la dirección de Arturo Ripstein, Jaime Humberto Hermosillo y Carlos Carrera, entre otros cineastas, es actriz de número de la Compañía Nacional de Teatro y fue nombrada Patrimonio Cultural Vivo de la Ciudad de México en diciembre de 2019, entre muchas distinciones más. Pero hoy nos acompaña para platicarnos del Centro de Estudios para el Uso de la Voz, por sus siglas CEUVOZ, del que es cofundadora y actual directora general. Gracias, Luisa, por aceptar nuestra invitación. Gracias a ustedes, qué gusto estar aquí en Radio Educación y con dos queridos amigos, más los que están allá en la cabina. Sí. Luisa, el CEUVOZ fue creado en 2006. ¿Cuál fue el punto de partida para la fundación del CEUVOZ? ¿Qué nos puedes comentar sobre su etapa de inicio? ¿Cómo nace esta institución pionera única en México y en Iberoamérica? Nace por emergencia. Nace porque de pronto nos dimos cuenta, los pocos interesados en estas materias, la voz y la palabra, que nos habíamos quedado sin nuestros grandes maestros. Se habían ido muriendo. Gente que había trabajado en esto, pues como el maestro Torrelafa, 50 años, o Aurora Molina, en fin, Cristian Caballero, Lenk, y de pronto nos preguntamos algunos, ¿y ahora qué? Entonces vimos la necesidad y fue Ignacio Flores de la Lama, que en ese momento dirigía Casa Azul, quien dijo, hace falta en este país una escuela de voz. Hay que fundarla. Entonces, junto con Margie Bermejo, que daba las clases de primer año, y yo, que era la coordinadora del Colegio de Voz y daba las otras clases de segundo y tercero, comenzamos este esfuerzo. Entonces, lo primero fue buscar ayudas, armar un plan, etc. Se logra inaugurar el CEUVOZ en julio, el 14 de julio de 2006, con el auspicio del entonces Conaculta, IMBA, FONCA, Secretaría de Cultura de la Ciudad de México. Pues comenzamos el empeño y comenzamos con la asesoría del IMBA y su aval, el diplomado La Sabiduría de la Voz y la Palabra Diciente. Por X y Z, la señora Bermejo decidió dejar el CEUVOZ en agosto de 2007. Asumo la dirección general, Nacho Flores de la Lama como subdirector. Y bueno, seguimos el camino, pero a principios de 2008 vimos que teníamos que cambiar la dinámica y buscar que se realizaran los objetivos que teníamos, descentralizar el conocimiento, porque
estaba todo aquí, en la Ciudad de México, en las escuelas de teatro. Si bien nos iba y los maestros interesados, estábamos todos dispersos. Así que lo primero que hicimos fue reunir a un equipo de maestros, y tengo que decir al decano de la voz en este país, Fidel Monroy, para empezar, Angelina Peláez, Miguel Flores, Tania González Jordán, Carmen Mastache, Juan Carlos Beyer, Jorge Ábalos, Indira Pensado, bueno, no sé, se me están yendo nombres, pero fuimos bastantes, en los que empezamos a discutir el qué hacer, cómo, cuándo, por qué método, qué técnica. Para no hacerte el cuento largo, en una encerrona de 2 días, el primer día casi nos agarramos a cachetadas. En el segundo día, sí, por cuestiones de terminología, en el segundo día decidimos, les propuse, maestros, vamos a darnos clase. Por favor, fulano, haz un ejercicio, tú haz otro, yo hago otro, tú otro. Y nos dimos cuenta, todos estábamos enseñando lo mismo. Todo iba a lo mismo, era cuestión de terminología y de nombres y apellidos. Y dijimos, vamos a hacerlo. Pero creo que lo más importante fue idear el primer encuentro nacional de la voz y la palabra. Y entonces buscamos recursos para convocar a 2 invitados de cada estado de la República, pidiéndoles que nos trajeran un pequeño escrito de 2 o 3 páginas diciéndonos cuál era la situación del trabajo vocal en sus estados. En las mañanas hicimos mesas con dramaturgos, directores, músicos, bailarines. Tuvimos la presencia, ya casi a punto de morir, de Víctor Hugo Rascón-Banda, del maestro Héctor Mendoza, de Jaime Chabot, de Mario Espinosa, de un montón de gente valiosísima de todo el país, en las mesas en donde hablaban de qué era para las diferentes disciplinas, el dramaturgo, el director, el músico, la voz del actor. Y en la tarde dimos talleres. ¿Cuál fue el clamor popular? Necesitamos capacitación. Y nosotros dijimos, de acuerdo. Porque la voz hablada en los estados donde había alguna escuela o alguna casa de la cultura, por lo menos, en que se trabajaba algo de esto, era clase de canto. Lo cual no está nada mal, pero... No, pero falta. Pero el inicio es otra cosa, la técnica vocal. Para no hacerles el cuento largo, redujimos el diplomado porque querían que fuéramos a dar talleres de una semana, de 3 días, de 15 días máximo. Les dijimos, perdón, eso no funciona. Aquí está un diplomado perfectamente diseñado de la mano de los pedagogos del IMBA y por nosotros que somos especialistas en la materia. Así que lo que vamos a hacer es reducir el diplomado. Uno va a durar 4 meses y medio y otro 3 meses. El primero de medio tiempo, el segundo intensivo, todo el día trabajando de 3 meses. Y vamos a lograr que esto sea gratuito. Y hasta la fecha, queridos, es gratuito y sobre mi cadáver, que seguirá siendo gratuito, aunque andaremos como hemos andado, arañando paredes. Ustedes dirán, ¿por qué? No somos hermanitas de la caridad. Para nada. Hoy, en Resonancias Íntimas del Teatro, tenemos el gusto de platicar con la actriz Luisa Huertas. En agosto de 2019, la Organización Mundial de Profesionales de la Voz, VASTA, por sus siglas en inglés, Voice and Speech Trainers Association, que agrupa más de 5,000 especialistas de todo el mundo en el tema, te nombró miembro vitalicio distinguido con el más alto honor, lo que te ubica al nivel de grandes maestras de la voz como Cicely Berry, que en paz descanse, y Christine Linklater, por ejemplo. Somos gente realista que conocemos lo que es el teatro a nivel nacional. Yo me lo he pateado como actriz y como docente.
y sé de los enormes sacrificios con que la gente de teatro sobrevive en sus estados. Trabaja hasta trapeando pisos para poder llegar en la noche a sus ensayos y tener temporadas de 2 semanas, de 3 semanas, de cada 6 meses, llevándose el sofá de su casa para hacer una obra de teatro con toda la pasión del mundo. ¿Cómo pueden venir y pagar por un diplomado? Pero además, insisto, no por caridad ni por compasión. Hay un artículo 3 de la Constitución al cual me apego porque toda mi formación como actriz tuvo que ver con esto, tanto en el IMBA como en la UNAM. La educación gratuita, laica y de calidad. Ahora bien, nosotros hacemos la convocatoria, el diplomado no cuesta. Cuando encontramos gente sensible en las instancias culturales del país, sobre todo antes, ahora cada vez menos, se les da una mínima ayuda a los compañeros profesionales de la voz. A los que imparten el diplomado. No, a los que vienen de los estados. Ya. Se les da una pequeña ayuda, pero la mayoría ya vienen sin ayuda y vienen con pasión y a valor mexicano. Bueno, así es la comunidad teatrera. Así es, así hemos sido siempre, de lucha, aventados, pero el diplomado tiene una condición. Una vez que se termina, es obligatorio para el que vino y tuvo el beneficio de la gratuidad ir a impartir talleres a sus estados. ¿Talleres de voz? De voz, de técnica vocal y expresión verbal. ¿De alguna manera entonces quedan con una preparación para ser docentes? Sí, ellos vienen a prepararse en lo personal, pero sí se les da una materia de pedagogía para que sean capaces de enfrentarse a grupo, y hemos tenido unos resultados maravillosos, porque nuestros compañeros han seguido nuestra recomendación de no irse a las capitales de sus estados, de ir a los municipios, de ir a buscar a grupos vulnerables. Los muchachos se han ido a meter a cerezos, a hospitales de enfermos mentales, a organizaciones de mujeres maltratadas, a lugares donde hay niños de la calle y también, claro está, a grupos de teatro pequeños, a grupos de docentes, a grupos de bibliotecarios. Es decir, van a compartir lo que aprendieron aquí con diferentes grupos de sus estados. ¿Para qué? Para que se difunda la materia, que tiene 4 ejes fundamentales, totalmente vinculados entre sí. El primerísimo es la salud. Hoy, en Resonancias Íntimas del Teatro, tenemos el gusto de platicar con la actriz Luisa Huertas. Luisa, ¿cómo se puede, a grandes rasgos, prevenir la salud del aparato fonador de actrices y actores, cantantes, docentes, locutores y profesionales que dependan de su voz para cumplir con su actividad cotidiana? La salud del aparato fonador de cada uno. Y nosotros quisiéramos que esto se enseñara en todas las escuelas primarias, pero para eso, ojalá que algún día nos hiciera caso a nuestras súplicas la Secretaría de Educación Pública. Cuando se hicieron foros y todo, yo anduve en 4 foros nacionales leyendo una ponencia sobre esto. Y los maestros se me apiñonaban al final diciendo, sí, necesitamos esa capacitación. Yo le propongo a la SEP, desde hace no sé cuánto, que esta sea una materia, la técnica vocal sobre todo y la expresión verbal, de uno de los semestres de los normalistas, para que ellos la conozcan estas materias y puedan enseñársela a los niños desde la primera infancia, a los secundarianos, a los preparatorianos en la universidad, a respirar
con la respiración diafragmática intercostal que muchos conocen como profunda y que es con la que nacemos todos los seres humanos y que por alguna razón vamos perdiendo a lo largo de la vida y entonces acumulamos tensiones, malas posiciones corporales, una serie de cosas que hacen que no se oxigene adecuadamente ni el cerebro, ni la sangre, ni un montón de cosas que se tienen que oxigenar cuando estamos respirando bien. Eso es lo que se enseña en el CEU Voz. No inventamos el hilo negro. Nuestra enseñanza es con base científica. Y eso fue lo que pusimos en práctica en 2020 y 2021 para los talleres Respira México, de los cuales ustedes tuvieron conocimiento y que la bendita UNAM auspició, porque nadie nos hizo caso, ni las instituciones de cultura nacional y federal, ni los institutos médicos, yo sé. La prioridad era salvar vidas, pero la rehabilitación es fundamental. Lo pudimos hacer gracias a la UNAM de octubre de 2020 a mayo de 2021. Pero, a ver, ¿cuál fue el resultado de Respira México, de este trabajo que estás mencionando con la UNAM, justo en esa etapa del COVID? Se hicieron talleres gratuitos, por supuesto, por Zoom, con grupos de 25 personas nada más, para poder estar vigilando lo que hacían. El resultado fue, lo veíamos en la misma semana del taller, porque eran 5 días de taller, que gente que llegaba con el oxígeno conectado, digo que nosotros veíamos en la pantalla, al tercer día ya no lo necesitaba. Gracias a los ejercicios, a la técnica que ustedes les enseñaban. Y un mes después de haber terminado el taller, tenían una sesión para que nosotros pudiéramos dar seguimiento y saber qué resultados habían tenido, claro, con la condición de que ellos hicieran los ejercicios a los que habían tenido acceso. Los resultados fueron buenísimos, pero esto se acabó. Porque eso tendría que seguirse haciendo. Hasta la fecha. Si no, no estaría el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias infestado. Bueno, sí, de pacientes. De personas que ahora tienen necrosis debido a que tuvieron una mala rehabilitación o no tuvieron rehabilitación. Las personas que venían a los talleres, entre ellos muchos trabajadores de la salud, enfermeras, camilleros, etcétera, nos decían: es que nosotros no teníamos esta información, ¡qué maravilla! Médicos nos lo decían. Es que, a ver, Luisa, la mayoría de las personas piensan que el CEU Voz es solo para actores o personas locutores, docentes quizás, que utilizan la voz en la vida diaria. Pero tú estás hablando de un servicio social, de un servicio a la comunidad y de toda una población. ¿Cómo es que este aprendizaje funciona para profesionales de la voz y para las personas que son los chicos de la escuela, las madres, los policías, todas estas comunidades de las que tú estás hablando? Por cierto, dimos clase a policías y estaban fascinados. Esto necesitaría apoyo. No tenemos subvención de ningún lado. Tuvimos del INBA y nos la quitaron. ¿Cuándo? En 2015. Ustedes hagan cuentas y sepan quién dirige el INBA. No lo voy a decir aquí. No tenemos subvención de nadie. ¿Y cómo le hacen? Arañamos paredes todos los días. Hemos solicitado a instituciones federales y estatales una casa en comodato, por el amor de Dios, porque pagamos 40,000 pesos de renta cada mes. Y nuestra gente, y a la gente que nos interesa ir, es gente que no tiene dinero para pagar talleres caros. No tenemos a la señora que va al gimnasio de Polanco, que qué bueno que pueda ir y pagar eso, que se viene a hacer clase de voz. No se interesan en eso. Pero nosotros quisiéramos dar este conocimiento a todo el que se deje, porque quien respira bien sabe relajarse. Quien sabe relajarse activamente, no a quedar noqueado, no. Relajarse en el buen sentido, será capaz de tener más capacidad, perdón la redundancia, para estudiar, para trabajar, para atender a otros, para hacer el trabajo que sea. ¿Por qué? Porque si respira con la respiración diafragmática intercostal, tendrá bien
su sistema circulatorio, le irrigará bien la sangre al cerebro y tendrá mucha más capacidad para cualquiera que sea su tarea. Obviamente, esto necesitaría difusión, necesitaría que los organismos fueran sensibles, porque nuestros maestros no comen aire tampoco. También ellos viven, todos son maestros en activo, actores, cantantes, músicos, bailarines, pero necesitan, cuando dan clase, cobrar. Entonces necesitaríamos que se cumpliera una de las partes que dice el edicto con el que se crea el Instituto Nacional de Bellas Artes, que dice para instituciones públicas o privadas que tengan los mismos objetivos del instituto y que deberán ser apoyados. Así lo dice el edicto. Así fue en un principio, pero después se olvidaron de esa parte y no se ha recuperado. Y estamos hablando de algo fundamental, que es la salud y la comunicación. Por supuesto. Sin lo cual no podemos Y yo decía que avanzar. eran líneas transversales, lo digo rápido. Uh-huh. Salud, arte, educación, fomento a la lectura, cultura. Hablamos de la importancia de preservar la voz y la palabra como patrimonio cultural, educativo y artístico de México. ¿Con qué frase te gustaría o con qué idea, con qué palabras te gustaría cerrar esta conversación, Luisa? Aprendamos a respirar profundo y veamos que con ello nuestra mente y nuestra alma va a descansar. Respirar quiere decir volver al espíritu. Respiremos. Muchas gracias por haber estado en esta emisión de nuestro programa, Luisa. ¿Nos acompañas a nuestra sección de recomendaciones? Por supuesto, queridos amigos. Esta semana recomendamos Hoy les recomendamos Defendiendo al Cavernícola del dramaturgo y comediante Rolf Becker, obra a la que han llamado el manual perfecto para entender a tu pareja, que ha sido protagonizada en México a lo largo de casi 23 años por el actor César Bono. Esta obra, que ha tenido éxito en más de 45 países y que en principio argumenta a favor de los varones, propicia la comunicación entre hombres y mujeres y expone los prejuicios que sujetan a ambos e impulsa la cercanía entre las personas. Tenemos 5 pases dobles para ver este monólogo que se presenta los lunes. El próximo lunes 8 de julio a las 20 horas en el Nuevo Teatro Libanés, ubicado en Barranca del Muerto, esquina Minerva y 2 de abril, Colonia Crédito Constructor, en la Alcaldía Benito Juárez. Cabe decir que esta producción de Morris Gilbert realiza al final de la función una reflexión guiada por terapeutas que lleva por título Cavertips, en la que el público y 2 especialistas reflexionan sobre lo que han visto en escena y su vínculo con la realidad y con las nuevas masculinidades, entre otros temas. Para obtener estas 5 cortesías dobles, llamen al 55 41 55 10 60. 55 41 55 10 60. O manden mensaje al número de WhatsApp 55 12 33 29 15. Saludamos con mucho gusto a las audiencias de UACJ Radio Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, Chihuahua, y del Instituto Latinoamericano de la Comunicación Educativa en Ciudad de México. Enviamos saludos a quienes nos escuchan por XHITC Radio Tecnológico de Celaya en Guanajuato y a Iguala Radio XHDOM La Picosita en Guerrero. Nos encontramos la próxima semana a la misma hora por las frecuencias de Radio Educación. O en las butacas de algún teatro. O arriba del escenario.
Soy Alegría Martínez. Y yo, Sergio Bonilla. Hasta las próximas resonancias íntimas del teatro. Participamos en el equipo de producción: Servicio Social, Gala García, Brandon Vela y Adriana Cornejo. Ingenieros Luis Luna y Alejandro Ramírez. Alma Lilia Martínez en la asistencia y musicalización. Guión y conducción de Alegría Martínez. Reportaje y conducción de Sergio Bonilla. En una producción y coordinación general de Laura Elena Padrón para Radio Educación.